Buenas noches a todos, les damos la bienvenida a la primera Feria Virtual del Libro España. Hoy nos acompaña el escritor chileno Juan Pablo Cifuentes, quien nos hablará sobre su libro Destrucciones a las 11 a.m. Bienvenido, Juan Pablo, adelante por favor. Hola, muy buenas noches en España, muy buenas tardes acá en Chile y en gran parte de Latinoamérica. Para mí es un gusto estar nuevamente junto a ustedes compartiendo parte de mi literatura en estos grandes eventos que son las ferias virtuales que en esta ocasión está ocurriendo en España. En esta ocasión les quiero presentar una novedad, un poemario mío, al cual le tengo mucho aprecio, y que consta de la creación de un estilo que se puede determinar de acuerdo a diversas perspectivas. Por un lado, quiero hablar primero del título, se llama Destrucciones a las 11 a.m., que es el que tenemos acá. ¿Ya? Este libro es parte de una trilogía poética, profética. Bueno, me presento, soy escritor chileno, escritor de ciencia ficción, poeta y también columnista, profesor también. Y dentro de todas estas variables, todo el ámbito de la ciencia ficción, el ámbito del existencialismo, la distopía, el terror, los mitos, el mundo onírico, el mundo legendario, son las variables por las cuales transito y que últimamente también se va acomodando el mundo ecológico dentro de esas variables. Y en Destrucciones a las 11 a.m., que es el libro que tengo acá en mi poder, que es el que les voy a hablar el día de hoy, es una continuación, es la última parte de una trilogía que comenzó con Dile a Jesús que tenemos hambre. El segundo libro fue Dios castiga pero no palos, y este último es Destrucciones a las 11 a.m. A primera instancia, uno de los temas como más recurrentes que se nota muy latente dentro de esta historia es el tema religioso, el tema moral, el tema de cómo el ser humano se enfrenta a los dioses y cómo se enfrenta a sí mismo. Me voy a explayar un poco en ese ámbito antes de ver otras variables. ¿De qué manera nosotros nos comportamos? ¿Existe Dios? ¿Existe las profecías? ¿Existe este proceso de poder intercambiar y ver de qué forma el ser humano encuentra un sentido a su realidad? ¿O hay una sociedad decadente bajo la cual uno debe valorarse y debe encontrarse? Es una de las virtudes y quizás es una de las falencias que hay en esta historia. Esta historia se basa mucho en el texto del Apocalipsis que aparece en las Sagradas Escrituras, en la Biblia, en donde habla justamente un profeta, Juan, que tiene revelaciones, y a partir de esas revelaciones va contando hechos apocalípticos que son finalmente de consecuencias de una forma de conducta humana, que gatilla principalmente distopías de destrucciones del ser humano. Esa es la base en común de la trilogía, pero no son libros religiosos, no son libros cristianos, no son libros católicos, no son libros de ese ámbito, sino es una de las temáticas, una de las vertientes presentes. Es entender y demostrar de cuál es nuestra relación con los dioses, con nosotros mismos, con los seres humanos que se creen dioses, que tienen esa necesidad mesiánica de creerse profeta y que creerse personas superiores a otras y que con la capacidad de poder decidir por sobre los demás. La sociedad está en decadencia. Lo plantea a lo largo de toda la trilogía y que culmina con este libro que es Destrucciones a las 11 a.m., en donde vemos que el mundo está en decadencia por distintas circunstancias. Hay una pérdida de los valores generalizada o pérdida de las creencias generalizadas. No necesariamente por un intercambio o porque lo nuevo que viene sea mejor o que lo viejo que existía era mejor o superior, sino que simplemente llega a un punto culmine en que la sociedad se coloca simplemente individualista y que le importa bien poco lo que pasa con los demás. Esas crisis desde el mundo político, desde el mundo económico, desde el mundo religioso que están entredichos en la actualidad y que los vemos, por ejemplo, no solamente acá en Sudamérica, imagino que también en España y en el resto de Europa y en el resto del mundo también está sucediendo algo muy similar.
en donde hay cuestionamientos a los partidos políticos, a los sistemas económicos, a este empresariado que hacen y deshacen, que solamente buscan sus propios intereses sin necesidad de ver el impacto medioambiental o el impacto social o cultural que provoca dentro de las comunidades, ha hecho y ha determinado que el ser humano comienza a cuestionar todo, comienza a cuestionar su realidad y comienza a cuestionar su existencia. Desde ese punto de vista, Destrucciones a las 11 a.m. se presenta como un texto que avisora la consecuencia final, como que avisora que viene el caos, que viene predominando. Para los que me están viendo por primera vez, ya les mencioné que soy un escritor de ciencia ficción. Tengo un universo literario que estoy formando, ya cerca de 10 libros que tengo realizados. El universo literario se llama El Camino del Caos, en donde demuestro que todo es caótico, lo que hay en nuestra sociedad, lo que hay dentro de nuestro organismo a nivel microscópico, lo que hay a nivel astronómico afuera en el universo, es un constante caos, una entropía que está en constante evolución o involución y que a nosotros nos afecta de manera directa o indirectamente. Dentro de esas premisas está Destrucciones a las 11 a.m. como el punto cúlmine de la profecía de que el mundo se va a acabar o se va a exterminar. Me quiero detener ahí porque ahí está el vínculo con el Apocalipsis, que habla justamente de estos procesos de exterminio. Pero acá no se va por el ámbito religioso, no es que venga un Dios que va a juzgar, ya sea a través de diluvio o de fuego, de azufre, sino que son otras metodologías, no de dioses o de divinidades, sino a través de procesos entrópicos y procesos caóticos, propio en este caso de la astronomía, porque vemos que es la llegada de un asteroide, el 9942, el que desemboca finalmente el caos que destruye a la Tierra. Pero la Tierra se estaba destruyendo. Jean-Paul Sartre, este gran filósofo francés, él planteaba en El ser y la nada, señalaba de que el infierno está entre nosotros, está aquí en la Tierra. Nosotros somos parte del infierno, nosotros construimos nuestro mundo infernal a través de los distintos sistemas en donde tenemos sociedades que son dominantes y dominadas con sistemas de comunidades marginales, vulnerables, miseria, andando por todos lados y que a nosotros nos interesa bien poco lo que pasa con los demás. Imagínense, si no nos preocupamos de nosotros como ser humano, ¿cómo nos vamos a preocupar del resto de las especies, de la flora y la fauna? Vemos las graves consecuencias que está provocando eso en el ecosistema local y también en un ecosistema global, lo que se conoce como cambio climático. Todo ese comportamiento ya está acá latente en Destrucciones a las 11 a.m. Por lo tanto, la llegada de un asteroide que impacta la Tierra, como en la época tetónica, donde también un asteroide cae en la península del Yucatán, en México, y destruye buena parte de las especies existentes en aquella época, y uno de los mitos que todavía no está totalmente comprobado si eso fue lo que provocó el exterminio de dinosaurios. Acá pasa exactamente lo mismo. Este asteroide, el 9942, es el que provoca finalmente el acelerador del caos que estaba involucrándose y que estaba latente en la Tierra. Eso es, porque aunque no llegara el asteroide, tarde o temprano la olla de presión, este horno, esta lava que estaba aquí en la Tierra, debido a las consecuencias de nosotros, nuestro egoísmo, nuestra capacidad de ser miserables como personas en cuanto a moralidad, ética, comportamientos, actitudes, pensamiento, van provocando que el caos cada vez iba increciendo hasta un punto del cual parece que no había una solución plausible de poder concretar. Estas variables son los que dan vida a Destrucciones a las 11 a.m. Bajo ese prisma, bajo esa variable es donde se configura este poemario. En el primer libro, que es Dile a Jesús que tenemos hambre, se nos muestra la sociedad. En este caso, la sociedad chilena, pero bien podría ser sociedad latinoamericana, sociedad española o sociedad de cualquier lugar del mundo. Estamos ya en un mundo tan globalizado que básicamente lo que pasa en una comunidad local tiene relevancia y que tiene una semejanza en lo que sucede en otra parte.
En todos lados parece que los temas culturales, sociales, de inmigración, de interculturalidad, ecológicos, medioambientales, siguen latentes y son necesarios de poder tener un lugar bajo el cual analizarlo. Y en Dile a Jesús que tenemos hambre es un diagnóstico, es un poemario en donde que es una radiografía de la realidad tal como se ve. Por eso que se dice que ese libro tiene una muy fuerte crítica social detrás, más que elementos de terror o elementos de ciencia ficción o elementos de fantasía. Es simplemente mostrarnos cómo está la sociedad. Ya en Dios castiga, pero no a palos, que es el segundo libro de esta trilogía poética, profética, que es parte de este universo literario que estoy construyendo, que se llama El Camino del Caos. Ya en Dios castiga, pero no a palos, que es un típico refrán que se utiliza harto acá en nuestro país, en Chile, y seguramente en otros rincones del mundo hispanoamericano también se debe utilizar. Habla ya no del diagnóstico, ya no es una radiografía, sino comienza a ver las consecuencias. Y aquí me baso en el libro de Michel Foucault, Vigilar y Castigar, para plantear básicamente esto. Nosotros estamos siendo observados, pero ¿por quién? Por divinidades, por otras personas, la naturaleza, los destinos, los designios, ¿ya? ¿Qué es lo que motiva de que exista el premio o que exista el castigo? Porque en Dios castiga pero no a palos, ya está en la advertencia de o se comportan o va a venir una grave consecuencia. Esa es la premisa que plantea ese poemario. Y en este, que es Destrucción hasta las 11 a.m., ya vemos que finalmente la sociedad no se ha comportado y no ha llegado a un lugar adecuado para poder mantener y seguir vigente la forma de vida que deberíamos vivir en un mundo quizás ya más utópico, pero sigue cada uno dentro de esa sociedad decadente viviendo esa realidad. Y desde esa perspectiva, ya siguiendo la lógica de vigilar y castigar, se va por el castigo. Pero ahora, ¿quién castiga? El asteroide es consecuencia de qué? Si parece que también los seres humanos, sin necesidad de los dioses, sin necesidad de cualquier otra entidad, también provocan daño a las otras especies y a otros seres humanos. Esa es una de las vertientes bajo las cuales se trabaja acá en Destrucciones a las 11 a.m. Otra de las vertientes que me gustaría analizar es justamente la vertiente ecológica y medioambiental, porque todo cambio, toda destrucción provoca un renacimiento, provoca una evolución. Las sociedades cambian, la naturaleza también lo hace. Tras la explosión de un volcán y que la lava caiga y destruya lo que está a su alrededor, finalmente todo eso que está en la tierra cuando se condensa y finalmente se enfría, son minerales ricos en una tierra muy productiva que hace que finalmente después todo vuelva a florecer y pueda ser nuevamente útil. Lo mismo pasa con otras cosas. Lo que sucede es que actualmente a nosotros nos aterra los cambios climáticos, nos aterra las consecuencias, los fenómenos o los accidentes climáticos que la naturaleza puede atraer. Yo vivo en un país, Chile, que es muy sísmico. Acá todos los días hay sismos. Algunos no se sienten, otros ya tienen graves consecuencias, como el del 2010, que fue uno de los últimos que afectó con mayor fuerza en el verano acá de nuestro país, el 27 de febrero. Pero esa cultura sísmica es consecuencia de entender que la naturaleza es superior a nosotros, porque aquí no importa si tú eres un empresario o si tú eres un profesor o tú eres un estudiante o eres un vagabundo. Todos sienten el sismo, todos sufren bajo el terremoto. No hay nadie que se salve a eso. Y obviamente con las graves consecuencias que provocó el tsunami, que lamentablemente trajo una gran cantidad de muertos. Eso es entender la naturaleza, el poder y la fuerza naturaleza. Y en Destrucciones a las 11 a.m. se presenta exactamente eso. El asteroide que llega y que provoca el caos va a traer en el fondo después un renacer, una nueva forma de vida. Y quiero plantear la siguiente reflexión dentro del análisis que estoy haciendo de Destrucciones a las 11 a.m.
Me voy a basar en el libro Crónicas Marcianas de Ray Bradbury, uno de los grandes escritores de ciencia ficción, sobre todo especulativa, en aquella época cuando recién estaba comenzando esta Guerra Fría con los procesos de la guerra espacial, y Bradbury se adelantaba y veía Marte como el objetivo a conseguir. Y en Crónicas Marcianas, él plantea en uno de sus relatos más insignes, que es Vendrán lluvias suaves, plantea de que el mundo civilizado como conocemos se va a acabar por consecuencia nuestra, por una negligencia nuestra. Las bombas que se tiran de un lugar a otro va a provocar que el mundo, la sociedad, la civilización humana se extermine. Y todo registro de la humanidad también se va a exterminar. Pasará 100 años, un milenio, el tiempo necesario, pero la naturaleza se va a encargar de tapar cualquier designio o cualquier forma de humanidad que haya existido, cualquier rastro. Es decir, ahora nosotros vemos que estamos destruyendo a la Tierra. Estamos viendo que el cambio climático está provocando graves consecuencias en la capa de ozono, efecto invernadero, contaminación de nuestros ríos, de las aguas, contaminación de nuestro suelo, efectos que se ven latentes tanto en el exterminio de especies, en especies que estén en peligro de extinción y que otras literalmente ya hayan desaparecido, pero tarde o temprano las graves consecuencias de nuestros actos nos va a tocar a nosotros y nosotros vamos a ser los causantes y provocadores de este caos inminente. No van a ser la naturaleza sabia, se cura a ella misma. Tras los incendios forestales que afectan a nuestro país, tras las inundaciones que pueden afectar a otros lados, tras las nevazones que están afectando actualmente a Europa y que están provocando graves consecuencias, graves daños, tras esta pandemia que estamos viviendo, la naturaleza es sabia en ese sentido. Y lo más probable que suceda es que nosotros como civilización humana desaparezcamos, pero la naturaleza va a seguir ahí, a menos que nosotros seamos tan bárbaros, tan salvajes, que destruyamos este planeta sin tomar consecuencias de el grave daño que estamos causando. Esa es una de las reflexiones que también plantea Destrucciones a las 11 AM, en donde se vincula a la sociedad ahora bajo el elemento de el medio ambiente, de entender de que nosotros como seres humanos tenemos una conciencia medioambiental y tenemos que ser responsables de ella y tenemos que buscar la forma de detener esto, porque quizás a corto plazo el caos que finalizó en la destrucción de buena parte de ciudades acá que se plantea en este poemario, no fue debido al ser humano directamente, sino por la llegada de este asteroide. Pero si no hubiera llegado, y vuelvo a lo mismo, tarde o temprano el ser humano habría sido el gran provocador del caos. ¿Y no es acaso lo que está sucediendo en la actualidad? A veces nosotros nos enteramos de noticias de que vienen meteoritos, asteroides, cometas cerca, chatarra espacial y agujero negro, el eclipse, etcétera, etcétera. Fenómenos astronómicos que hay. Y no nos damos cuenta que necesitamos simplemente mirarnos en el espejo y mirar a nuestro alrededor para darnos cuenta que nosotros somos los causantes de los graves daños, que no necesitamos una colisión que venga desde afuera, desde el espacio sideral, para que provoque un caos permanente en nosotros, sino que eso va a depender de nosotros mismos, de cómo estamos destruyendo ahora como las hormigas, pero en un proceso de destrucción, y estamos destruyendo el lugar que hemos escogido para vivir. ¿Qué será de las futuras generaciones? Es una grave consecuencia que deberíamos empezar a pensar en ella. Antes de proceder a leer un par de poemas de Destrucción hasta las 11 AM, no puedo no mencionar el formato en el cual está realizado. Es una edición cartonera. En España, en Portugal, en Italia, yo sé que hay un par de editoriales cartoneras, pero es un fenómeno propiamente latinoamericano, sudamericano, en Chile, en Argentina, en Perú, en Brasil, en distintos lados de Latinoamérica y Sudamérica, con mucha fuerza, sobre todo desde hace unos 10 años, 12 años más o menos atrás, comenzó a surgir
debido a varias crisis económicas, hay que decirlo, comenzó a surgir este proceso del fenómeno cartonero. Pero este también proceso va de la mano con dos cosas. Uno, de qué manera incentivo la productividad literaria, cultural y que sea de calidad a bajo costo y también siendo amigable con el ecosistema, porque aquí hay una reutilización del espacio, hay una reutilización de los elementos, de los materiales. Y creo que es fundamental entender eso porque es una filosofía, es una postura que trato de entregar. Porque me es fácil escribir de terror, me será fácil escribir de ciencia ficción, pero hablar de medio ambiente y no practicarlo es complicado. Es por eso que encuentro que es necesario hablar un poquito de esto y mando un abrazo a todas las editoriales cartoneras que hay a lo largo y ancho de Chile, de Argentina, de toda Latinoamérica, toda Hispanoamérica, de en Europa que también que puedan existir. Sigan trabajando, muchachos, porque con mucha fuerza y mucho arte están teniendo y es una gran y hermosa labor la que están realizando. Dicho eso, procedo a leer un par de textos, poemarios de Destrucciones a las 11 a.m., para que ustedes como espectadores tengan nociones más o menos de qué se trata la historia y tenga concordancia con lo que le estoy planteando. Voy a comenzar con el inicio. Les recuerdo entonces que tiene similitudes con el Apocalipsis, digamos, para que tengan como nociones precisas de lo que estoy mencionando. Mi nombre es Juan. No soy un apóstol, no soy un santo, soy simplemente Juan, una vil coincidencia con el nombre sagrado de la Biblia. Tal vez alguien iluminó a mis padres a la hora de escoger este nombre. No estoy exiliado en ninguna isla de Patmos. Mi exilio se reduce a ser incomprendido, aún por mis propios pensamientos. No me persigue ningún romano, filisteo, griego, católico o endemoniado. Me encuentro prisionero dentro de un cuerpo flácido. No he escuchado la voz de Dios. No escribo esto para asustar a la gente. Quizás escuché a Dios entre sueños, pero ya no diferencio el sueño de la pesadilla. No vi ningún ángel aparte del rostro de mi perro sarnoso. Pero escribo. Tomo las Sagradas Escrituras y reescribo lo sucedido, como un vil hereje de la Edad Media. Pronto vendrán a juzgar mis actos. Tal vez esté otra vez equivocado, pero Judas tuvo que traicionar al Mesías para cumplir con las Escrituras. No soy Judas, no soy Juan. Soy un vil hombre que a veces aparenta ser una bestia enjaulada, que ladra, pero no muerde por no tener dientes. Vamos con un siguiente poemario. El siguiente poema se los busco de inmediato y se los muestro. Aquí está. Cerdos sin rostros. Cierras inseguramente tus ojos unos segundos para no reír a carcajadas. Sientes el crujir de la luna y de huesos hipotérmicos cuya sinfonía aplasta al estruendoso eco de tu calzado italiano. Observas el pantano sangriento del circo de los fenómenos y anotas detalladamente los murmullos de la perra vida de los invertebrados, de quienes se besan en la oscuridad de la hambruna para esclavizarnos día a día, noche a noche. La mano sujeta el latido para no morir ante la idea de un nuevo negocio. Descalzos, ellos viven buscando migajas y tú piensas venderles zapatos usados chinos y te miran con los ojos negros de tanta rabia acumulada, pero te respetan y temen y te sientes tan superior cuando te suplican los niños y viejos agónicamente un dinero que nunca entregarás porque te complace humillarlos diariamente. A distancia, mientras viajas con tu familia, divisas a una de las sucias ratas de alcantarilla, tirita su débil cuerpo y ropaje negros de inmundicia, y fluye en el aire ese olor nauseabundo que te marea. Cierras la ventana e intentas no vomitar y alejarte rápidamente, mientras ruegas a Dios para que tu familia no vea el triste espectáculo, y piensas samaritanamente cómo esa escoria sobrevive a cada invierno, y piensas placenteramente en tus vacaciones en París y Nueva York,
mientras una rueda de tu auto salpica con barro su rostro, mas no te importa, pues solo te preocupas por la carísima joya para tranquilizar a tu bella amante. Cerdos en rostros, disfrutando de lo superficial. El dinero se mezclará con tu excremento y malditas serán tus generaciones por los siglos de los siglos. Los dos últimos poemas que voy a leer tienen directa relación con lo que le estaba contando en la parte final de El asteroide y de este nuevo renacer que puede ser esta oportunidad a través de estas destrucciones. Vamos con el que le da título justamente al libro, Destrucciones a las 11 a.m. Yo, Juan, el inútil, vuestro amigo en el pecado, hermano de las calamidades del hombre, alejado de las bondades de la religión, estaba exiliado en mi cuerpo por causa de mis propias negligencias, bajo la mirada de un Jesucristo que sonríe cuando cuento un chiste obsceno. No existían espíritus divinos, quizás algún demonio, acumulado tras años de peregrinaje por el mundo. No escuché voces más que mis pensamientos, que ya no oigo por ser tan maquiavélicos. Quizás en sueño me habló Dios. No sé por qué motivo escribo esto. ¿Para qué escribir un suceso que ya está anunciado en la Biblia? Cada vez estoy más lunático, pero escribí. Ahora entiendo, Aline. La muerte me consume a través de cada latido, pero escribí y muero en mis convicciones. No escuché ninguna voz como trompeta de Año Nuevo. Tal vez alguien dijo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Tal vez fue una pesadilla que me obligó a escribir este libro. Otro recordatorio para gente como yo, incrédulos de la escuela del apóstol Tomás. Ver para creer, dijo el ciego, y así circulamos por la vida, enceguecidos de tanta maldad y oscuridades. Pero no chocamos, permanecemos intactos, nos acostumbramos al abismo. Escribo esto para las 7 iglesias, no sé cuáles serán, quizás sean 7 ciudades, las más poderosas o 7 reinos. Me inclino por los 7 pecados y todos los pecadores. Así, nadie se salva de esta barbaridad. Traté de pensar lúcidamente, pero no vi ningún señal del Todopoderoso. Solo 7 candeleros de barro, y yo quise que fueran de oro. Al tomar uno se me rompió de entre mis manos, y entre esos candeleros había un grillo chillón que aturde tímpanos. No logré atraparlo, más bien terminé en el suelo. ¿Sería el Hijo del Hombre transformado en bestia? No tenía ropa que llegara hasta sus pies, ni un cinto de oro que ciñera su pecho. Su cabeza era pequeña y no tenía cabellos blancos como lana de ovejas, o la nieve arauco antes de la tragedia. No quise ver sus ojos, tuve miedo. Tal vez eran llamas de fuego. Lo que vi fueron sus pies y no semejaban bronce bruñido. Y su trinar no correspondía al estruendo de muchas aguas. Solo era el simple canto de un grillo chillón. La noche caía cuando miré por el lado derecho y encontré en el cielo 7 estrellas, una rara constelación no identificada. Busqué el grillo en la oscuridad, pero se escondió entre la bruma del otoño. Temí acercarme demasiado. Tal vez una espada aguda de 2 filos saldría de su boca. Y yo indefenso, débil, cerca de un estado catatónico, vi su rostro reflejado en un rápido destello de la luna y tuve miedo. Miedo de pisar al Hijo del Hombre, miedo de condenarme eternamente por una estupidez. En hielo se transformaba mi sangre que poco a poco se coagulaba y caí como muerto. Me faltó la respiración. Estás mal, pensé. Debo dejar de fumar. Cuando sentí que de un salto el grillo se acercó a mi oreja izquierda, tiritaba mi cuerpo, cual si estuviera en trance hipnótico. El grillo cantó en mi asa y quise creer que me decía, no temas. Yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, y tengo la llave de la muerte y del infierno. Escribe las cosas que has visto y las que son, y las que han de ser después de estas. Pues las 7 estrellas eran ángeles, y los 7 candeleros eran mis iglesias. Pero no escuché nada más que un canto chillón, y mi cuerpo estaba tan débil, débil, débil. La circulación agonizaba, y mis fuerzas subían rumbo a un sueño que poco a poco me iba sumergiendo en el mundo de Morfeo. No supe en qué momento el grillo desapareció, ni recuerdo cuándo desperté. Solo dormí y en mi sueño escribí, y al despertar encuentro mis escritos.
Al lado de mi mano derecha sobresalía un título alarmante: Destrucciones a las 11 a.m. Me senté en el pasto y lloré de impotencia. Pienso que todo ha sido un mal sueño. Debo creer eso para no enloquecer. Y para finalizar, mi último poema, que es muy breve, que es 9942. Escuchen esta historia. Escucha, humanidad, cómo llegó a tu fin. Lo negaron durante años, durante siglos, durante milenios, a pesar de lo ocurrido en el Golfo de México, a pesar de lo ocurrido en Siberia. Ocultaron la información a la humanidad, ocultaron la información a las nuevas generaciones, a todos los que nunca podrán sobrevivir, a los que tenían un futuro promisorio. La gente vivió en la ignorancia, vivió en la miseria, en una falsa ilusión, en un simulacro de felicidad, hasta que desde el cielo, sin previo aviso, sin informes científicos ni reportes periodísticos, cuando muchos aún dormían, mientras otros seguían ensimismados en sus asuntos, la noche se hizo día, el día se convirtió en una insoportable luz, milésimas de segundo, golpe en tierra, ruido, fuego, ondas, caos, destrucción, muerte, fin. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Juan Pablo, por estar con nosotros una fecha más. A todos los que nos están viendo, por favor recuerden seguir conectados a la Feria del Libro de España. Muchas gracias y hasta luego.